estamos en 91.5 con toda la actualidad hasta la hora 12:30. Bueno, vamos a hablar ahora de bullying. Este tema lo hemos abordado en otras oportunidades. En otras oportunidades hemos invitado a directivos escolares que nos han dado su perspectiva. Hoy vamos a charlar de este tema desde el punto de vista psicológico, precisamente con el psicólogo Eduardo Fanesi, que ya nos acompaña. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buen día, gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia. Bueno, en principio consultarte, ¿cómo está hoy esta problemática muy difundida? Hoy está muy difundida, está presente prácticamente en todos los medios, se le está haciendo un abordaje desde lo disciplinario, en las instituciones educativas. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes ven de esto? Bien, como vos bien decías, el bullying lo encontramos en todas las instituciones escolares, porque esto es un aspecto que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de bullying es esto del hostigamiento, el maltrato, la desvalorización hacia el otro dentro de los contextos escolares, ¿sí? En un momento se generalizó justamente este concepto de que bullying era el tipo de hostigamiento que una persona podía recibir en cualquier contexto escolar, en cualquier contexto social. No es así, es específicamente en el contexto escolar. ¿Sí? Y cuando, suponete, una persona, un adulto, sufre por allí algún hostigamiento de estas características o burlas o algo, suponete en el ámbito laboral, ¿qué constituye eso? Es, justamente el hostigamiento, de la misma manera que el bullying es la traducción del inglés, ¿no? De esto del hostigamiento escolar, el mobbing es el hostigamiento laboral. ¿Sí? Que yo creo que es un aspecto que hay que laburar mucho, de la misma manera que se está trabajando mucho con esto del bullying. Sí. El hostigamiento a nivel laboral en personas adultas se ve en este momento muchísimo y es alarmante. ¿Sí? Y es alarmante, ¿sí? Lo que pasa que en el caso del mobbing, estas personas... Eso muchas veces se da por parte del empleador, por ejemplo, o del superior en el trabajo. Muchas veces tiene que ver con esto, ¿sí? Por ejemplo, te doy un caso muy concreto. Suponete que en un ambiente laboral donde hay 10 empleados, donde todos tienen exactamente la misma función y hay un superior que hay a uno que le demanda toda la actividad, ¿sí? Donde le sobrecarga la actividad, que justamente, si esto la persona no lo vive con malestar, no estamos hablando de mobbing. Claro. Ahora, si esta persona lo vive como malestar, como una cuestión hasta de agresión por parte de los superiores, ¿sí? Como un ensañamiento con esa persona. Es decir, a lo tengo entre ceja y ceja por un tema que puede ser cualquiera. Entonces le recargo el trabajo más que a los otros, le exijo más que a los otros. Exactamente. Eso sería mobbing. Eso es el mobbing, que son las mismas características del bullying. ¿En qué sentido? Cuando uno habla de bullying, los motivos de hostigamiento que pueden ser por cuestiones de apariencia, por cuestiones religiosas, por cuestiones de elección sexual, por lo que se te ocurra, ¿sí? Pueden ser los motivos justamente del hostigamiento. En el caso del mobbing pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, por cuestiones de características intelectuales, ¿sí? Porque nos encontramos casos de bullying en pibes que tienen un muy buen rendimiento académico, ¿sí? Entonces son justamente pibes que son víctimas de alguna manera de situaciones de bullying por justamente su desempeño académico. Claro. Lo mismo puede ocurrir por el desempeño laboral. El traga, por ejemplo. El traga, por ejemplo. El traga, el ¿sí? Que siempre uno por ahí lo que pasa es que en esa época no se le decía bullying, pero bueno, uno siempre se burlaba del traga. Porque el traga no fallaba nunca, el traga tenía todo 10, el traga era el alumno aplicado y, tal cual. y
y bueno. Exacto, que en realidad estas situaciones son históricas. ¿Sí? Exactamente. A ver, las situaciones de hostigamiento, de desvalorización al otro, esto es histórico y desde, si hablamos del contexto escolar, creo que existe desde que se inició el movimiento escolar, justamente. Sí, sí. Lo que pasa es que hay situaciones que en función de las problemáticas se le ha puesto un nombre, ¿sí? Al principio sí, hablábamos de estas situaciones que uno se la agarraba con determinados compañeros. A ver, no es que uno se la agarra, es un grupo, porque eso es importante entender en el bullying. Si hay un conflicto entre uno y otro, es un conflicto entre dos personas, donde puede haber alguien que tenga cierto poder y alguien con características más indefensas, ¿sí? Claro. Ahora, cuando hablamos de bullying es el hostigamiento sistemático generado por uno o más hacia otro, donde también hay un grupo que sostiene este hostigamiento, ¿sí? Y esto también tiene que ser absolutamente sistemático. ¿Cuál es el objetivo del bullying? Es lo puede sostener por no intervenir en frenarlo, o sea, simplemente el que por ahí presencia este tipo de cosas y no se mete, no hace nada, y no se mete. Ni siquiera lo denuncia. Totalmente, que es justamente una complicidad de esta situación Claro. de bullying. ¿Sí? El no meterse, el no denunciar determinadas situaciones, el engancharse incluso desde el silencio, haciendo suponer que a mí no me importa. O el temor a sufrir represalias. O a sufrir represalias, porque en realidad aquellas personas que generan estas situaciones de bullying son líderes. Claro. ¿Sí? Lo que pasa que no son líderes positivos. Ahora, ¿por qué digo que son líderes? Porque hay una característica, que es lo que decía yo recién, que tiene sus seguidores. Entonces, una persona puntual que hay, el resto, que puede ser 1, 2, 3 o 5 o 10, o todo un curso, que sigue las características o los mandamientos de alguna manera de este líder negativo, y incluso, como decíamos recién, la no intervención es también, por miedo o por lo que fuere, es también seguir a este líder negativo. ¿Sí? Ahora, esta característica es fundamental. El hostigamiento tiene que ser sistemático. Claro. ¿Sí? Ahora, yo te hago una consulta, Eduardo. Desde el punto de vista psicológico, digamos, no te digo cómo lo enfrentaría un profesional, un psicólogo en este caso. ¿Cómo, digamos, se enfrenta en el contexto, en este caso escolar, por ejemplo, a este líder para que cambie su actitud? Bien. Para que vea, para que logre visualizar el daño que está cometiendo y recapacite y cambie en su actitud. ¿Cómo a esa persona que vos lo manifestás como un líder negativo, cómo lo abordás, ya sea desde los propios compañeros o para que el tipo haga clic en la cabeza y cambie? ¿Hay alguna fórmula? Mira, fórmulas no hay, ¿sí? Porque cada persona es una realidad absolutamente distinta, cada contexto es distinto. Lo que sí, por ejemplo, a mí me parece muy importante esto de considerar, porque ¿qué es lo que se ha hecho habitualmente? Uno, como terapeuta o incluso desde los contextos escolares, se ha trabajado con aquel sujeto que vive situaciones de bullying. ¿Sí? Porque viste que ya no hablamos más de víctima-victimario, claro, sino que estos sujetos que viven situaciones de bullying, entonces uno enfocaba la atención a este pibe que era hostigado, etcétera, etcétera. Yo desde hace un tiempo, que esto también se está trabajando en las escuelas, considero que uno tiene que hacer estos trabajos de prevención y de atención, en todo el contexto, ¿sí? A ver, ¿en qué sentido? Uno no tiene que trabajar solamente, de hecho hay que trabajar con aquellos sujetos que son víctimas, para que seamos claros, víctimas de bullying, sino también con el victimario.
¿sí? Pero no solamente con los chicos. No solamente con aquellos que son partícipes de este conflicto, este líder negativo y esta víctima, sino todo el contexto e incluso los docentes y también el contexto de los que vienen haciendo la vista gorda, por ejemplo. Totalmente, ¿sí? Y los padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque, uno también es reflejo de lo que ha aprendido. Con esto no estoy queriendo decir que aquella persona que hostiga tiene padres que hostigan. Claro. ¿Sí? No necesariamente porque esta ecuación no sea Digamos así. que no hay que armar una cadena de víctimas. Totalmente. Es lo mismo que cuando uno dice el padre golpeador, niño golpeador. No es así necesariamente. Pero nos hemos encontrado con situaciones en las cuales justamente adultos que incentivan con sus actitudes las actitudes de los chicos, ¿sí? Entonces, uno no puede trabajar con este chico si tampoco uno no trabaja con los adultos los adultos significativos para él. Por eso es un trabajo donde uno tiene que abordar todo un contexto y básicamente laburando todo lo que tiene que ver con habilidades sociales, en los pibes y en los adultos, ¿sí? Porque tanto aquella persona que es víctima de bullying, como el victimario, como todo el contexto, hay un déficit en lo que se llama habilidades sociales, ¿sí? Claro. Digamos, habilidades sociales en lo que implica esto de, fundamentalmente, por ejemplo, la empatía, ¿sí? Nos encontramos con personas que son victimarias de bullying, donde tienen cero capacidad de empatía, esto de ponerse en el lugar del otro, y si primero, yo puedo hablar mucho con este chico, ¿sí? Claro. Para cambiar las actitudes desde lo racional, desde lo concreto, pero si yo no trabajo esto de la capacidad de empatía, esto que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, no te digo comprender al otro, sino por lo menos poder entender que hay un otro que con su actitud está sufriendo, claro. ¿Sí? Si yo no trabajo básicamente esto de las habilidades sociales, no creo que se puedan generar grandes cambios. Yo puedo hablar, y si uno le pregunta a los padres de los adolescentes, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí se tienen que sentar a hablar con los pibes que no hagan determinadas cuestiones y los pibes lo siguen haciendo? Y uno dice, pero es burro, no entiende. Bueno, por ahí podemos abordarlo desde otro lugar, ¿no? Acá pasa exactamente lo mismo. Yo me puedo sentar con el pibe, él va a entender que lo que está haciendo no está bien, claro. Él va a entender que otro puede estar sufriendo y es su responsabilidad. Ahora, llega a la escuela y sigue actuando exactamente de la misma manera. Por lo tanto, no puedo solamente hablar con él. Lo que pasa es que a lo mejor por ahí eso está de alguna manera, creo yo, alentado por esa necesidad de seguir apareciendo como líder, ¿no? Absolutamente. De seguir apareciendo como líder y o sea, cuando está frente al resto, a lo mejor hay como una necesidad de imponerse de alguna forma. Total. Y por ahí la forma de imponerse es esta, la equivocada, la de hostigar a otro. Hostigar al otro. Por eso uno tiene que trabajar con los chicos, porque uno, por ejemplo, cuando uno dice, aquel sujeto que es hostigado, uno trabaja mucho el tema de la autoestima, ¿sí? Aquellos sujetos que son victimarios, y uno tiene que trabajar también muchísimo de la autoestima, porque fíjate que nos encontramos con situaciones donde la autoestima está mucho más deficitaria en aquel líder negativo que es el que hostiga que aquel que es hostigado, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo menos aquel que es hostigado puede racionalizar y darse cuenta que no se puede defender, no sabe cómo defenderse. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando una persona tiene que demostrar poder, necesita seguidores para demostrar poder y uno también puede analizar, qué carencias tiene, ¿sí? Si yo para demostrar poder tengo que agredir y hostigar y esto a mí me garantiza ser seguido y ser valorado, y bueno, ahí estamos en un problema, claro. Y en un problema grande. Te consulto ahora, ¿cuáles son, digamos, o qué tipo de secuelas deja el bullying?
en un adulto, por Bien. ejemplo, haber sido víctima de bullying, a lo mejor en la escuela primaria o en la secundaria. ¿Qué tipo de secuelas le deja a un adulto mayor ese tipo de situaciones? Bien. ¿Te ha tocado atender, por Sí, ejemplo, en terapias, en consultorio? y muchos. ¿Sí? Ujú, Lo que pasa es que obviamente cada uno tiene sus recursos sin duda, internos, tiene sin duda. sus apoyos y sus sostenes externos, familiares o lo que fuere. Y en más, yo me he encontrado con adultos que obviamente, a ver, cuando llegan a una determinada edad y van al consultorio solicitando un turno, no van por esta situación de el bullying que han atravesado, ¿no? Pero a lo largo del tratamiento aparecen ciertos comentarios o ciertos detalles de haber sufrido cierto hostigamiento a nivel escolar, etcétera, etcétera, donde hay adultos que por ahí esto lo han podido significar y lo han podido trabajar o lo han elaborado de determinadas maneras, ¿no? Hay otros que realmente han dejado secuelas y grandes. Secuelas, por ejemplo, como estrés postraumático, ¿sí? Que obviamente, a ver, no significa que esta situación de bullying hoy ya adulto, consultando por otro tipo de situación, haya sido consecuencia puntualmente de esto, ¿no? Ujú. De este bullying sufrido a nivel escolar. Pero sí que ha influenciado, ¿sí? Este es postraumático, adultos donde también, porque con esto del bullying ocurre como con muchas situaciones que ocurren a nivel escolar, no tanto. Hay, digamos, palabras que también se ponen de moda, ¿sí? Donde uno también tiene que ser muy precavido, porque llegó un momento, porque la realidad es esta, llegó un momento que todo era bullying. ¿Sí? Claro, Llegó un momento que todo era violencia de género, sí, llegó un momento que todos los chicos que por ahí eran medio dispersos era déficit atencional, ¿sí? claro. O como que se ponen de moda determinadas Sí, sí, sí. cuestiones, ¿no? Y nos Eh, pasamos de rosca. y nos pasamos de rosca, Mal. ¿sí? Como yo siempre digo, ¿no? Por ahí hay adultos que plantean que sus hijos son víctimas de bullying porque tiene problema con un compañero. No, eso es el problema con un compañero. No Para que siempre sea es bullying, bullying claro. tiene que haber otras características. Ahora, por ahí yo me encuentro con adultos donde depositan en sus hijos cuestiones que indudablemente tienen que ver con las propias vivencias. Claro, claro. Entonces, depositan en sus hijos situaciones de que los pibes están viviendo, por ejemplo, bullying a nivel escolar, cuando en realidad son las propias situaciones de su mundo interno que ante cualquier conflicto que su hijo tiene a nivel escolar, ellos lo atribuyen a situaciones de bullying porque Sí, son cuestiones que ellos no han podido resolver. sí. ¿Sí? O personas, por ejemplo, que esto se ve influenciado y se ve, por ejemplo, en los contextos laborales. Ante cualquier situación a nivel laboral, ellos sienten que son castigados, que son Claro. desvalorizados, que son aislados. Y hablando concretamente de esto, de la valorización de la persona, yo me imagino que la persona que ha sufrido de bullying tiene digamos, a ver, se le ha afectado sin duda la autoestima. Sin lugar a ¿Eh? dudas. Y eso tiene después un correlato, eso tiene una consecuencia en una persona que de repente se vio a lo mejor atormentada durante un cierto tiempo por comentarios, por cuestiones que afectaron su autoestima, el gordo, el chicato, Ujú. el rengo, Totalmente. digo en cuanto a características físicas, el traga, Ujú. al que hacíamos mención también, hablando en los términos que se hablaban en aquella época, ya, Totalmente. chicato, no sé si se dice chicato, ya, No, no, pero no hablan de chicato, pero utilizan otro tipo de palabras. claro, Es más, yo que trabajo mucho con niños y adolescentes, todo el tiempo me tengo el que que es actualizar. amanerado por ahí, Totalmente. el que es amanerado, que le Ujú. entran a dar desde chiquito. Exactamente. Lo eh, que pasa que vos fijate, que vos trajiste un tema interesante, ¿no? Con esto del amanerado y esto de la elección sexual. Estamos en un contexto y en un momento histórico donde hoy por hoy
lo que en un primer momento, o sea, la mayor desvalorización tenía que ver justamente con el gordo, con el traga hasta cierto punto, porque después el traga Con el era negro, el con que el es negro, morocho. totalmente. Pero, por ejemplo, con el traga, en determinados contextos sí, es hostigado, pero después es buscado. Claro, Porque es el que nos lógico. zafa con las Sí, sí, tareas sí, y toda la sí. cuestión, ¿no? Sí, sí. Y con respecto a esto de la identidad sexual y de la elección sexual, ha habido un cambio de rosca muy interesante. Vos fíjate que aparecía como dentro de los porcentajes, el mayor porcentaje de bullying o de hostigamiento tenía que ver con la elección sexual. Hoy está como en el sexto, séptimo lugar y ha habido un cambio bastante significativo en esto, ¿sí? Ha habido una apertura, los pibes hablan de la sexualidad, que esto es como para hablarlo en otro Sí, día y sí, en otro sí, por momento, ¿no? supuesto. Sí, sí. Pero indudablemente, como vos decís, hay que trabajar mucho la autoestima, hay que trabajar mucho esto de... Pero digo, que, ¿qué consecuencias, ¿no? Que deja tal todo cual. esto después en la autoestima para esa Obvio. persona que necesita, digamos, de su valoración el día de mañana para salir adelante en la vida, para conseguir un Exactamente. trabajo, para Es más, posicionarse en un empleo, en su vida, digamos, claro, porque cotidiana. exactamente, porque a ver, cuando yo trabajo mucho con esto con mis pacientes, ¿no? Cuando uno habla de autoestima, es, primero, está bien, reconocer que uno tiene capacidades, pero vos logras una óptima autoestima cuando logras reconocer que también tenés debilidades. Ujú. ¿Qué hay? Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Sin duda. Ahora, ¿qué pasa cuando uno construye las debilidades en función de lo que yo creo que el otro percibe de mí? Ahí es donde está el problema. ¿Sí? Ujú. Porque en general, las personas que son y han sido víctimas de bullying, y ya en la edad adulta, cuando hablamos de la autoestima, muchas debilidades no las pueden modificar porque no se la creen, porque están construidas por un otro. ¿Sí? Ujú. Entonces, eso es lo que uno tiene que trabajar mucho. ¿Sí? Claro. Es más, uno encuentra cuando vos me preguntabas recién las consecuencias. Y hay casos donde adultos que han sido víctimas de bullying en la etapa escolar y nos encontramos con adultos depresivos, ¿sí? Claro. Nos encontramos con adultos y no tan adultos, porque uno sabe que el tema del suicidio es también un tema donde hay que trabajar mucho este aspecto, pero adolescentes con ideación e intento suicida por situaciones de bullying a nivel escolar. A ver, es muy complicada la situación. ¿Sí? Sí. Como yo dije, el estrés postraumático. El estrés postraumático es dentro de los cuadros el más leve, si se quiere. ¿Sí? Pero nos encontramos con adultos depresivos, con adultos que tienen una incapacidad, que esto lo ha llevado no solamente a la incapacidad laboral, sino también a incapacidad de mantener relaciones sociales y relaciones de pareja, por Claro, ejemplo. claro. Porque, a ver, Por un golpe precisamente a la autoestima, a lo por un mejor. golpe a la autoestima, justamente. Por un golpe a la autoestima donde cuando uno golpea la autoestima y se desorganiza todo lo que tiene que ver con las emociones. Claro. ¿Sí? Entonces, no hay reconocimiento emocional, no hay identificación de lo que uno siente, ¿sí? Ni siquiera de lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque uno no se puede dar la posibilidad de saber qué es lo que quiere, ¿sí? Si uno no tiene claro en qué puedo y qué no puedo. Y eso uno lo tiene que tener claro. ¿Sí? Ujú. Esto que yo hablaba de las fortalezas y las debilidades. Hagámonos cargo de las debilidades que tengamos, pero hagámonos cargo de todas las fortalezas que tenemos. Claro. ¿Sí? Que yo siempre le digo también a mis pacientes, ¿no? Que como que culturalmente está mal hablar bien de uno. Ahora, yo no voy a poner a ver, yo siempre me ha gustado estudiar, por ejemplo. No voy a poner una pancarta diciendo yo soy re bueno para estudiar. No, pero yo me lo tengo que creer. Sí, sí, ¿Sí? sí. Como también tengo que creerme y reconocer las debilidades y tener la capacidad y la suficiente, madurez como para modificarlas si a mí me perjudican y perjudican a terceros. Esto es el laburo que hay que hacer con estas personas que sufren este tipo de situaciones, tanto a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel laboral, trabajar con todo el Claro. contexto, trabajar mucho con los padres de estos chicos, con los pibes y con el contexto áulico, con todos los Seguro. compañeros.
Muy bien, Eduardo, te agradecemos la visita. Es un tema sin duda que da para hablar muchísimo más. Y bueno, y a este tema obviamente, o de este tema van surgiendo otros, como el que planteabas recién, el tema de identidad de género. Seguramente nos va a faltar oportunidad para que sigamos Seguro hablando. Sí. Seguro Te que agradecemos la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que haya servido esta charla. Sin duda, sin duda. Muchas gracias. En 91.5, las noticias con